Vamos a hablar de la ganadería del futuro, vamos a hablar de lo que viene. Y así que vamos a hablar de la ganadería regenerativa que tiene que ver con nosotros. Así que bueno, primera cosa, ya se dijo hoy, pero no estamos hablando en un momento común de la historia de este planeta. Este año, en julio, tuvimos el día más caliente en el planeta. Ese es el mapa de temperaturas. El día más caliente en el planeta desde que hay registros. ¿Sí? Bueno, estamos en un tercer año de sequía y tenemos sequía extensa, intensa, no solamente en la Patagonia, de donde vengo, donde es relativamente normal, sino que también tenemos sequías en lugares que se suponían que eran seguros, ¿sí? En lugares en donde se suponía que la variabilidad de las lluvias no era muy grave, que digamos. Así que habrán oído hablar que Montevideo tuvo que racionar el agua, por darles ejemplos de lo que uno ve en los diarios del cambio climático. El cambio climático no es un cuco que va a venir si nos portamos mal, es el cuco que ya tenemos. Ya estamos sufriendo el cambio climático y negar el cambio climático es una cosa atroz, digamos, porque nos impide reaccionar y hacer algo. Así que no nos tenemos que resignar, ni mucho menos negar el cambio climático. Tenemos que ponernos de pie y trabajar sobre eso. Así que bueno, todos sabemos que se perdieron muchísimas cosechas. Eso no afecta solamente a los productores que perdieron su capital de trabajo, afecta al país completo. Hoy vemos que hay 20.000 millones de dólares que no entraron al país. Así que imagínense, no hay nadie que esté a salvo de las cosas que pasan. No es que si hay sequías el que se afecta es solamente el productor. Y en algunos lugares hubo racionamiento de agua potable. Estamos hablando de situaciones extremas. Y atención, porque la ganadería está siendo señalada insistentemente como el villano de esta película. ¿Sí? Así que las Naciones Unidas, esto está en inglés, pero las Naciones Unidas recomendando al planeta comer menos carne, ¿sí? Que piensan que la solución para el cambio climático sería que nos volvamos vegetarianos, que pasemos a una dieta basada en vegetales, ¿sí? Y tenemos gente como, eso no se va a leer en el fondo, pido disculpas, pero esa es una cita de Bill Gates diciendo que los países ricos deberían comer carne sintética y no carne de vaca para salvar el planeta, ¿sí? Y tenemos muchísima prensa sobre, digamos, en donde el villano es la ganadería y se habla de las emisiones y se habla del maltrato de los animales. Si a eso le sumamos cambio climático más bienestar animal, tenemos una cuenta pendiente muy grande. Así que el tema ¿es cierto esto? ¿Esta acusación es cierta? ¿Sí o no? Bueno, es cierta, hasta cierto punto es cierta. El balance de carbono de los sistemas ganaderos tradicionales es un balance de carbono donde emitimos mucho más de lo que secuestramos. La huella medida, por ejemplo, para ciclo completo, desde la concepción de un ternero hasta que se vende un novillo, son 30 kilos de dióxido de carbono emitido por cada kilo de carne que llega al mostrador. 30 kilos de carne, de dióxido de carbono por kilo de carne. ¿Sí? Eso es cierto, no es eso es cierto que emitimos. Y eso es muy alto comparado con otras proteínas que un ser humano puede comer. Por ejemplo, el cerdo o el pollo, que ya son monogástricos,
y tienen un ciclo de vida más corto, tienen una emisión promedio entre 4 y 6 kilos de dióxido por cada kilo de carne. Ya estamos hablando de un 20%. Y si vamos a las hamburguesas de soja, tienen una huella de carbono de 4 kilos por cada kilo de carne. Y si vamos directamente, no a hamburguesas, a soja a grano, tiene una huella de 2 kilos de dióxido por cada kilo de carne. Cuando se llega al umbral, a la crisis climática, digamos en 10, 15 años, cuando el planeta se llegue a calentar 2 grados y realmente entremos en ese tremendo sacudón, ¿ustedes creen que va a ser posible producir carne con 30 kilos de huella? Si en la pandemia, cuando las cosas se pusieron complicadas, el mundo fue capaz de parar hasta el turismo, o sea, hasta los vuelos, ¿sí? Si una cosa que nadie hubiera imaginado. ¿Por qué? Porque había una emergencia. Cuando el planeta tenga 2 grados de aumento y tengamos un desastre en el clima, migraciones por todos lados, una suba del mar, obligando a desplazarse un montón de gente, ¿ustedes creen que va a ser posible vender carne que tiene una huella de 30 kilos? Se va a prohibir, señores. La carne de 30 kilos tiene fecha de vencimiento. Y entonces, de lo que vamos a hablar hoy es si nos vamos a preparar para esto o vamos a danzar en la cubierta del Titanic. Como sector, lo más, y esto es una opinión personal, lo más tonto que podríamos hacer es querer defender la carne corporativamente. Es decir, no es cierto, la carne no es tan mala, no tiene esa huella. Eso lo único que va a hacer es anestesiar. Evitar que tomemos las decisiones que hay que tomar, y nos va a hacer que cuando llegue la crisis nos prohíban, no hayamos preparado nada, empecemos de cero dentro de 10 años. La carne regenerativa tiene huella negativa de carbono. Ninguna proteína de las vegetales compite con eso. Repito esto, la carne a pasto regenerativa que algunos de ustedes están haciendo hoy acá, tiene una huella de entre 4 a 6 kilos negativa. Por cada kilo de carne secuestramos 4 a 6 kilos de dióxido de carbono. Le damos al mundo la mejor proteína que puede consumir y le damos una solución al problema del cambio climático. Todo el mundo. De eso estamos hablando. Y hoy se habló de programas de carbono. Yo quisiera, porque es parte de la cosa, también está medio descolgado acá, pero yo quisiera hacer voy a resaltar algunas cosas que ya se dijeron. Lo que se vende en los mercados de carbono no es el carbono que vos tenés, es el que está secuestrando, es el adicional. Con lo cual nadie puede salir a vender su carbono, olvídense. Lo segundo, lo que se venden son certificados, ¿sí? No es que viene la jaula y se lleva el carbono, ¿sí? Tampoco lo puedo poner en un silo bolsa y esperar a ver si sube el precio. El mercado de carbono lo que se vende es información. Y esa información tiene que ver con haber cambiado el manejo. Requiere que sea algo adicional. No puede ser que no te van a pagar nunca por hacer lo mismo de siempre. O sea, si alguien quiere entrar al mercado de carbono, pero que no cambiar nada de lo que hace, le parece que está haciendo algo muy bueno, directamente no puede entrar a eso. Porque lo que pide el mercado es que haya un cambio de prácticas. Si no estamos dispuestos a hacer las prácticas, a hacer realmente una ganadería regenerativa, no tenemos chance. Y la otra cosa, esto en realidad, cuando uno está vendiendo un secuestro de carbono y está entregando un certificado, lo que tiene valor es la calidad del dato. Es decir, si en el fondo es todo credibilidad, reputación. Es decir, ¿por qué estamos haciendo un proyecto con Berra? Porque Berra hoy es la certificadora en todo
marcas que salen a comprar créditos dicen, si es de Berra es cero. ¿Sí? Lo que vale es la credibilidad. Y por eso es que el sistema tiene tantos pasos, tantos controles, y se requieren metodologías de trabajo, y no es que cualquiera va y dice, yo tengo crédito de carbono, y ¿quién te los emitió? Pero yo lo hice en casa esta mañana. No hay eso. ¿Sí? No, aunque tengamos un análisis de laboratorio, o tengamos nuestro asesor que nos dice, no, tenés más carbono que antes, aunque hagamos nosotros las cuentas, eso no se lo van a poder vender a nadie. El billete, la tonelada de dióxido de carbono, el Banco Central es Berra. Ese billete lo emite una certificadora independiente, no la puede emitir una parte interesada. Así que habiendo hecho esta aclaración, voy a hacer otra. Toda la ganadería secuestra carbono. Cualquier forma ganadera, disculpas, cualquier forma ganadera secuestra carbono. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya por el hecho de tener las vacas en el campo estamos secuestrando carbono? Negativo. Negativo a masa. ¿Sí? En general, las formas tradicionales de ganadería, por ejemplo, pastoreo continuo o pastoreo rotativo con rotaciones aceleradas. Ojo con esto. Que sea rotativo, ¿significa que secuestra carbono? No. Si yo doy la vuelta demasiado rápido, es lo mismo que pastoreo continuo o parecido. Así que secuestra carbono de acuerdo a cómo sea el pastoreo que realicemos, las decisiones que tomemos cuando estamos aplicando ese pastoreo. Así que por eso acá viene la ganadería regenerativa y entra a jugar. Es una ganadería que secuestra carbono, como vamos a ver ahora. Acá hay un... No se va a ver del fondo, pero este es un trabajo que se publicó hace poco, creo que es 2021, en donde estudiaron el secuestro de carbono de los sistemas ganaderos en la pampa húmeda y concluye que no hay secuestro de carbono. Esto fueron un trabajo que hizo gente de CREA y de la Universidad de Buenos Aires. Y hay otro trabajo hecho por Elizabeth Jacobo de la Universidad de Buenos Aires para la cuenca del Salado que, al contrario, dice que los sistemas ganaderos emiten más carbono que el que secuestra. Así que esto no es una opinión mía de que los pastizales con manejo convencional no secuestran carbono. Eso es lo que están encontrando la gente que se puso a estudiar esto. Así que, ¿qué cosa define una ganadería regenerativa? Bueno, rápido diría yo, es una forma que genera renta y resiliencia del sistema a partir de aumentar el capital biológico y el capital social. Por eso se llama regenerar, porque es restituir la salud del ecosistema y restituir el tejido social para generar renta de esa manera. Es otra forma, diría yo, agarren lo que hemos hecho siempre, pónganlo patas para arriba, eso es lo que venimos a decir. Y en esto se trata de, por ejemplo, ¿qué queremos decir con capital biológico? Mantener el suelo cubierto, aumentar la biodiversidad, aumentar la tasa de filtración del agua de lluvia, captar mucho más energía solar y aumentar el stock de carbono en el suelo. Eso es trabajar con más capital biológico. Y el capital social, bueno, tiene que ver con cómo vemos nuestro negocio, cuál es la visión que tenemos, cómo tomamos decisiones, ¿sí? Y cuál es el propósito de nuestro negocio, qué es lo que nos mueve a la mañana, cuál es la motivación que tenemos, y cuáles son los niveles de conocimiento y de destreza de las personas que trabajan, del equipo, cómo está organizado.
cuál es el nivel de compromiso que tiene. Y, por otra parte, aumentar el capital social implica que las nuevas generaciones opten por la vida rural y opten por poner toda su energía y su creatividad y su talento en hacer que el campo sea de vuelta un lugar para vivir. Eso es lo que les llaman los australianos los regrarians, los chicos que vuelven al campo. Después de haberse ido a la ciudad a estudiar y a vivir y a hacer otras cosas, de repente redescubrir el valor de una cultura rural diferente, una cultura rural que no explota el recurso, sino que lo agranda, que lo aumenta. Finalmente, la ganadería regenerativa es lograr renta, porque lo que no quisiera que se confunda que este es un movimiento hippie. El productor tiene que ganar mucho dinero. Cuanto más dinero gana, mayor es la estabilidad y mejor es el pronóstico de esa actividad, ¿no? Una actividad que vive penando no necesariamente va a durar. Así que generar renta, pero a partir de ese aumento de capital biológico y social, en lugar de lo opuesto, que es ganar plata a costa de un recurso, a costa de personas. Miren si no es totalmente opuesto. Así que gasta muy poco y que imita la naturaleza. Y esto ya lo habrán visto, así que lo voy a pasar rápido. Pero, ¿qué es imitar la naturaleza? Bueno, la naturaleza, por ejemplo, no tiene suelo desnudo en forma natural. La naturaleza cubre la tierra con lo que sea. Si es una maleza, sí. No. El suelo descubierto es una herida. La tierra lo trata de tapar enseguida. Así que mantener el suelo cubierto con plantas perennes y con mucha biodiversidad. El diseño natural es diverso. Los hombres hacemos monocultivo. La naturaleza no hace monocultivo. La otra cosa tiene que ver con el suelo. Y si nosotros queremos hacer un negocio matando el suelo, a costa del suelo, es un negocio de corto plazo. No importa cuánto dure, pero va a ser de corto plazo. Así que buscamos suelos en donde toda esa biología de suelo esté viva, presente, en donde predominen los hongos, o por lo menos los hongos tengan una muy buena presencia, porque los hongos del suelo, particularmente las micorrizas, son las que proveen la fertilidad natural, los nutrientes que la planta necesita. Así que, para tener suelos fúngicos, esta imagen que está ahí, ustedes ven árboles y plantas, es para graficar que un suelo vivo es un ecosistema vivo, completo, en donde las plantas interactúan con los microorganismos del suelo de una forma tan compleja que recién los seres humanos estamos empezando a entender. Y cuando nosotros disturbamos el suelo, rompemos todo eso. Los árboles están conectados y las plantas están conectados entre sí por un cableado invisible que son las micorrizas. Las micorrizas llevan nutrientes de una planta a la otra, llevan agua de una planta a la otra y llevan señales químicas de una planta a la otra. Nosotros podemos eliminar todo eso con una sola pasada de disco. Podemos eliminarlo con un fuego, podemos eliminarlo con un glifosato y podemos reducirlo severamente con el sobrepastoreo. Si ustedes quieren regenerar tierras, tienen que pensar en cómo revivir este organismo complejo que recién estamos empezando a entender. La otra cosa que es muy actual aquí, en los lugares donde el diseño natural es tener un bosque, la naturaleza sabe por qué. Así que, en general, los sistemas regenerativos promueven los manejos ganaderos silvopastoriles, la ganadería en equilibrio con el bosque. El reemplazo del bosque por praderas
no es en sí mismo una práctica que fomentaríamos en un manejo regenerativo. En algunos casos ya está hecho y hay que vivir con eso, pero en otros lugares que ya se eliminó el árbol, también pensamos en cómo restablecer los árboles y vamos a hablar un poquito más de esto. Así que la otra cosa que tiene que ver con el agua, y en plena sequía, esto que estoy diciendo va a parecer tal vez más importante todavía. El agua se tiene que quedar donde cae. El suelo tiene que ser una esponja. El agua cae y no tiene que hacer un solo charco, tiene que entrar derecho. ¿Sí? Y no tenemos que desperdiciar ni 1 milímetro. Entonces, no queremos ni que el agua escurra, ni queremos que se evapore desde un charco. Queremos que hidrate todo el perfil. Con el suelo hidratado, esponjoso, la tierra está más fría, más fresca en verano y tenemos muchísimo menos irradiación de calor a la atmósfera. Y finalmente, capaz que ya vieron esto en algún video, pero vamos a repasarlo, tenemos que poner a funcionar la bomba de carbono. Y acá esto responde, si entienden la bomba de carbono, entienden por qué cualquier sistema ganadero no es síntoma de secuestrar carbono. La bomba de carbono los pastizales son una bomba de carbono que tiene una bomba como esta que es bifásica. Tiene una fase de carga y una fase de descarga. ¿Sí? Hay una fase que se llena un émbolo y hay otra fase que expulsa el agua. Bueno, acá, en la fase de carga, obviamente, es la planta desarrollando hojas y raíces y alimentando a los microorganismos del suelo sin disturbio, hasta alcanzar una buena cantidad, hasta llenar el émbolo, digamos, hasta que llega a la capacidad que tiene de juntar biomasa. Y ahí se cargó. Y bueno, ¿cuál es el diseño natural para descargar esta bomba? Los herbívoros, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no había cosechadoras y el fuego era muy poco natural en la mayoría de los ecosistemas hasta la llegada del ser humano. Las tormentas, en algunos lugares también tienen tormentas eléctricas, pero en general la frecuencia de fuegos desde la llegada del ser humano, o sea, en los últimos 12.000 años, aumentó exponencialmente. Así que no, la descarga de la bomba se hacía con estos pastizales, estos suelos coevolucionaron durante cientos de miles de años con millones de herbívoros y con predadores, al menos en los lugares en que originalmente eran pastizales. Esta fauna, en megafauna del Pleistoceno, se extinguió casi en su totalidad. Nos quedan solamente algunos camélidos, los pumas, y paramos de contar. Y lo más parecido que tenemos para poder descargar la bomba son nuestros herbívoros domésticos. Así que, ¿cómo la vaca va a ser el problema? ¿Cómo puede ser la vaca un problema para el cambio climático si es la única herramienta que tenemos, la vaca, la oveja, la cabra, para descargar esta bomba? ¿Sí? Se llenó de pasto hasta acá. ¿Cómo lo saco ahora? Necesitamos las vacas. Así que visto en el tiempo, uno va acumulando biomasa aérea, va acumulando biomasa radicular, y cuando entran el pastoreo se reduce la cantidad de biomasa aérea, se reduce la biomasa radicular, y entonces tenemos que iniciar un nuevo ciclo de carga. Pasa de todo acá. En este evento de pastoreo hay una redistribución de recursos fenomenal. El animal pisó pasto que se convierte en mantillo, ese mantillo se descompone, vuelve al suelo. Al haber consumido la biomasa aérea, se mueren raíces. Esas raíces muertas son toneladas de carbono que entran al suelo, e inmediatamente son aprovechadas por los descomponedores. Y gatillado por el pastoreo, la planta aumenta su alimentación a las micorrizas y las bacterias asociadas, con lo cual, ¿qué va a pasar? Vamos a tener
un pulso adicional de carbono que entra a estimular la biología del suelo. Una planta que no es pastoreada deja de alimentar a los simbiontes, a las micorrizas y a las abejas. Una planta, cuando es pastoreada, dice: epa, voy a necesitar fósforo, 42 nutrientes. ¿Quién me los trae? La micorriza. Entonces le entrega parte de su fotosíntesis a la micorriza para que le traiga eso. Sin pastoreo no hay vida en el suelo. ¿Sí? Así que, pero ¿qué pasa con esta bomba de carbono? ¿Cómo la estamos manejando? Salgan un rato a la ruta, agarren la dirección que ustedes quieran y díganme si una bomba cargada. ¿Sí? Estamos en invierno, está bien, bien seca, pero veámoslo en pleno noviembre o diciembre y van a ver la misma escena. Esta foto no fue tomada en invierno. Esa foto no es tomada en invierno. Y esto es hasta donde da la vista. Cada planta quiere cargar la bomba y la descarga. Quiere cargar y la descarga. ¿Cómo serán las raíces en ese lugar? Muy débiles, muy poco profundas. ¿Cuánto carbono entra al suelo ahí? Muy poco, menos del que se pierde por respiración. Por eso es que un campo manejado así tiende a perder carbono, no está secuestrando carbono. Después tenemos lo que llamamos descanso parcial. No sé si se ve mucho en la foto, pero esto es cuando yo tengo una carga baja y continua. Los animales seleccionan algunas plantas, otras no. ¿Sí? Entonces, las que no seleccionan se ponen viejas, secas. Y las que seleccionan están cortitas como la foto anterior. Ahí, ni por falta de pastoreo o por exceso de pastoreo, por demasiada frecuencia, la bomba tampoco está funcionando. Y para colmo, cuando hacemos esto, en los pajonales digamos, megatérmicos de esta zona, corrientes, estas fotos de corrientes, cuando hacemos esto y se nos acumula pasto descansado, ¿qué hacemos? Viene el fuego, ahí viene el fósforo emparejador. ¿Sí? Entonces mandamos una gigantesca emisión de carbono para el aire y reseteamos todo el sistema. Tampoco se ve muy inteligente, ¿verdad? Así que se trata de hacer que la bomba de carbono funcione de manera óptima, y esto es darle el tiempo necesario a las plantas para llegar a la máxima tasa de fotosíntesis, y agregar también, dar los tiempos para que todos los componentes del ecosistema puedan llegar a funcionar. O sea, nunca vamos a ajustar estos tiempos de acuerdo a una sola especie. En todo caso, tenemos que pensar en las que más tiempo necesitan, no en las que menos tiempo necesitan. Así que, ¿cómo hacemos esto en la práctica? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Y hay, sabemos que el pastoreo continuo difícilmente logre hacer andar la bomba de carbono por lo que acabo de explicar. Así que claramente tiene que ser rotacional. Pero ya dijimos también que no todos los manejos rotativos van a secuestrar carbono. Depende de los parámetros. Y en esto me refiero tanto a manejo holístico como PRB o como cualquier otra rotación. Si los parámetros están mal, si los tiempos de recuperación están mal, olvídense, no va a haber un gran secuestro. Así que estamos hablando de hacer manejo holístico, es la forma que conocemos y tiene algunas ventajas. Está pensado para productores. Es un proceso, son procesos de planificación que se hacen sentados en la cocina de la casa, digamos. No hay barreras tecnológicas, no hay capital inicial importante. Cualquier productor lo puede hacer. Decime de qué lado estás, chabón. Bueno, ¿a dónde queremos estar dentro de 10 años? ¿Queremos ser parte de la solución? Digamos, no hay que invertir prácticamente nada, hay que solo hacerlo. ¿O queremos ser parte del problema y que después alguien diga, no, ¿sabe qué?
esta carne no se produce nunca. O en 10 años, capaz que los veganos ganaron la batalla y nadie te la quiere comprar, pero eso sería peor. Así que bueno, ¿dónde queremos estar? Es la primera cosa. Estamos hablando de aumentar la producción de pasto prácticamente gratis. Pasto gratis. Con bienestar animal. Es decir, si uno tuviera que reflejar con un video realmente un hato de vacas, un rodeo de vacas feliz, no irían a filmar cuando pasan de parcela y entran a una parcela que flamea el pasto verde y está así de alto, digamos, a la altura bien alta, y que la vaca entra y come a boca llena y se le cae el pasto por acá. Y van, pero más felices que eso no pueden estar, digamos, y no tienen hambre, no tienen sed, tienen un comportamiento natural para la especie, están libres de estrés porque el manejo es bajo nivel de estrés. Si hay algún estándar de bienestar animal, claramente esta es una forma de producir que contrasta muchísimo con los animales hacinados en un corral lleno de barro. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a querer estar nosotros? Segundo, la calidad del producto no hablé, pero la carne a pasto no es lo mismo que carne de filtro. Lamentablemente hay poca información sobre esto, pero nutricionalmente y sanitariamente la carne a pasto es otra cosa y nosotros con estos sistemas productivos podríamos vender carne a pasto. Pero aparte carne con huella negativa, proteína con huella negativa de carbono. Ninguno de nuestros competidores puede ofrecer eso. ¿Sí? Los competidores pueden ofrecer menos huellas, pero no pueden ofrecer secuestro, digamos, de carbono. Así que vamos a ser más rentables y resilientes y, como dije, y no me parece menor, cualquier persona que es joven necesita una buena causa que lo motive, ¿sí? Y si es un joven con buena madera, se prende fuego con una causa. Incluso a falta de buenas causas eligen otras. ¿Sí? Y nosotros lo que vemos es que los jóvenes se prenden fuego, porque esto les da sentido, digamos, hay una tarea para hacer en el campo, no es solamente ir y hacer lo mismo de siempre y vender. O sea, cuando entienden esto y ven que pueden hacer algo tan bueno, y hay una mirada diferente de qué es el campo. Entonces el campo, cuando lo vemos no como una gamela donde se va a trabajar y después la vida está en la ciudad, no como un lugar que en el pasado hubo familias que poblaron y vivieron y ahora ya nadie quiere vivir ahí, no como un lugar que es fuente de degradación. Esa nueva mirada es fantástica porque está haciendo que los jóvenes vuelvan al campo y que no vuelvan a repetir el pasado, sino que digan, el futuro es esto, y yo soy parte de esto, y yo soy protagonista de esto, y de esto quiero vivir, y acá quiero criar a mis hijos. No saben cuánto vale eso, no tienen ni idea de cuánto vale eso. ¿Sí? Y si eso lo multiplicamos, a gran escala, o sea, no ya el ojo de cada barrio, ¿sí? Siempre hay uno que va a probar, pero no. Pensemos en que de repente somos todos nosotros aquí haciendo esto. ¿Cuál sería el impacto sobre los paisajes? Imagínense todos ustedes renovando el paisaje de cada uno de sus fincas, de sus predios. ¿Sí? ¿Qué pasaría con los pueblos rurales? Si hay de repente más gente trabajando en esta manera. Se necesita gente, para que haya gente en el campo, tienen que tener vida los pueblos. ¿Cuántos pueblos languidecen? Antes eran prósperos, porque había que prestar servicios. Hoy hemos hecho las cosas de tal manera que hemos expulsado a la gente del campo primero y después de los pueblos. Y finalmente, ¿qué va a pasar con la cultura? ¿Qué cultura hay en un manojo de tapete? La cultura es la vida.
Para que haya una cultura hay que vivir de esto. Así que, si queremos cuidar la cultura rural, no alcanza con vestirse gaucho. No, hay que pensar en una nueva cultura rural, que rescate la pasión, el amor de los bisabuelos, de los que fundaron los campos, que rescate ese espíritu pionero, pero que lo ponga en el siglo XXI y que nos adecue a lo que viene, una cultura regenerativa, rural regenerativa. Y eso creo que es el legado más trascendente que nosotros podemos dejar para los jóvenes que vienen. Muchas gracias.